Bendiciones, hermano. Dios la bendiga. Bendiciones, hermano. Dios la bendiga, hermana. Qué bueno es verlos. No sé si pues espera un momento más o iniciamos con la oración y si ya está, hermana, que le toca los 15 minutos. Bien, hermano, ya está. Es hermana Emma Lara. Espero que tenga Ya está, hermana. Entonces, si quieren, iniciamos orando para que luego darle el tiempo a mi hermana Emma. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Venimos rogándote en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control de este tiempo, que tu misericordia, Señor, tu misericordia se manifieste, Señor, por favor. Te rogamos que tú tomes el control de todo lo espiritual, emocional, sentimental, que tomes el control de lo técnico, Señor, en el nombre de Jesús, y que este discipulado sea para edificación, para bendición de tu iglesia, Señor. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te rogamos que no permitas que ningún enemigo se manifieste, Padre. Bendice a todos los que ya están conectados, bendice a los que están por conectarse, Señor. Ábreles la puerta, Señor. Danos el querer como el hacer, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y bendice también a tu hija, a tu sierva que ha sido escogida para trasladar ese rema, esa bendición, Señor. Úsala tú, Señor, para poder traer una bendición a todos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos el tiempo, hermana Emma. Dios le bendiga. Solo, hermana, si puede activar su micrófono, por favor. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. A mí me tocaron los 15 minutos y me tocó hablar el tema corazón avaro. Y podemos ver aquí, hermanos, que en la palabra dice que un corazón avaro, sinónimo de fraude, extorsión, codicia, palabras de hurto, seguramente ajenas a vosotros externamente. Sin embargo, el Señor Jesús enseñó que la verdadera contaminación proviene de lo que está adentro del corazón. Ahora, hermanos, por favor, vamos a ver Santiago 3:4. Si ustedes pueden sacar su Biblia, vamos a ver Santiago 3:4. Dice en la palabra Santiago 4:8. Santiago 4:8. Dice en la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Entonces, hermanos, aquí puedo entender yo que dice que no tenemos que tener doble ánimo, que tenemos que ser de un solo ánimo. Quiere decir que la palabra sí o la palabra no, pero tener solo un ánimo. Y también dice que limpiemos nuestras manos. Entonces yo puedo comprender que dice limpiemos nuestras manos, es que cuando nosotros aceptamos a Jesús, como dice la palabra, el que robe ya no robe más, el que hurta que ya no hurte más, hermanos. Y eso se los dejo para que el día que ustedes tengan un tiempo, estudien más la palabra, que está en Santiago 4:8. Ahora vamos a pasar al segundo versículo, que es Proverbios 23. Proverbios 23 y el 6. En el nombre de nuestro Señor dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitará la parte que comiste y perderá su suave paladar. Entonces aquí dice, hermanos, que cuando miremos a una persona que es avara, y que no está en el mismo sentir que nosotros, no debemos sentarnos a la mesa con él,
porque no, Él no está Él no está en nuestro mismo sentir, en nuestro mismo corazón. Y también dicen en el 26, en el mismo Proverbio 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces aquí dice, hermanos, que siempre tenemos que andar en los caminos de Dios, que no nos tenemos que desviar, porque dice, dame, hijo, tu corazón, pero ¿qué quiere Dios, hermanos? Un corazón limpio, un corazón que no tengamos cosas malas en nuestros corazones, porque Él ya cuando estamos en Dios somos unas nuevas criaturas, entonces tenemos que tener un corazón limpio adelante del Señor. Y vamos a ver también Corintios, en el nombre del Señor, segunda de Corintios 10, perdón, segunda de Corintios 9:5. Dice en segunda de Corintios 9:5, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparando primero nuestra generosidad antes prometida, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí dice, hermanos, que Pablo tuvo que exhortar a los hermanos para que dieran con generosidad, no con tacañería, ni con tristeza, no, que cuando demos con alegría, porque del corazón avaro viene que decimos, bueno, yo no voy a dar esto porque no lo quiero dar. Entonces, no, hermano, tenemos que ser generosos en nuestro corazón para que Dios dice que aquí que Dios nos va a multiplicar y que Dios, el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces, yo les dejo esto para que ustedes piensen, porque así dice la palabra. También, y les voy a leer Ananías y Zafías, Hechos 5:1. Pero un hombre llamado Ananías con Zafía, su esposa, vendieron una propiedad y se quedaron con parte del precio, sabiendo también su esposa y trayéndolo toda una cuarta, y le puso a los pies del apóstol. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que administres al Espíritu Santo? Que hace con parte del precio de la heredad, sea que ellos se quedaron con la parte que no dieron lo que ellos habían prometido. Reteniendo no te queda a ti vendido, no estaba en tu poder porque ha puesto esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró. Aquí podemos ver, hermanos, que Ananías se llenó su corazón de avaricia y no dio lo que él había prometido, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado con la avaricia, la codicia, porque eso no viene de Dios. Porque a Dios le gusta, hermanos, que lo que prometamos lo cumplamos, que demos con alegría, con amor, no por querer dar. Les voy a leer también Proverbios 28:22. Dice, y se apresuró a ser rico, el avaro, y no sabía que le ha de venir pobreza. Aquí dice que el avaro se apresuró a ser rico y de repente se quedó pobre. Yo me recuerdo que en el 2007 vino una recesión en todo el mundo. Entonces, muchas personas se quedaron pobres de noche a la mañana y muchas personas se mataron por eso, porque no les gustaba ser pobres, porque como dice aquí la palabra,
que se apresuraron a ser ricos y de noche a la mañana les vino la pobreza. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado también con eso, como darle gracias a Dios cuando tenemos y cuando no tenemos. También dice en el Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces aquí dice también, hermanos, que Él quiere un corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón y que no nos alejemos de su camino, que sigamos siempre adelante, hermanos. Y en Proverbios 23:6 y 8 dice, no comas pan con el avaro, ni codices tus manjares. Entonces aquí dice también, hermanos, que no tenemos, como les decía, que no nos tenemos que sentar con personas que son ávaras, porque no están en nuestros mismos pensamientos, no están con nosotros, no, que ellos solo piensan en sus propias, bueno, en su propia economía de ellos. Y les voy a leer también Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y siga lo bueno. Entonces aquí quiere decir, hermanos, que a una persona que le dan un puesto alto, esa persona tiene que mandar con amor, con paz, no con ira, ni con desprecio, porque a veces encontramos que hay muchas personas que les gusta mandar, pero mandar así con ira y no piden favor, no piden, por favor, haga esto, no, hermanos. Si nosotros nos ponen un cargo, tenemos que decirle, hermano, por favor, haga esto, mire, por favor, ayúdeme, y esto, hermano, no con ira, ni con ira, hermanos. También les voy a leer en el versículo, la avaricia, dice, Jesús es ungido en Betania. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y se los ungió con su cabello y la casa se llenó de olor del perfume. Y vino uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, porque no se ha, y entonces él dijo, porque no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres. Pero él dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa a su diestra y de lo que se echaba en ella. Entonces aquí podemos ver que Judas se llenó de avaricia en su corazón, porque él decía que porque no se vendía el perfume para los pobres, pero él no pensaba en los pobres, él pensaba en él mismo. Entonces, él no tenía aquello de los pobres. Entonces, aquí podemos ver que él se llenó de avaricia a su corazón. También podemos ver en Mateo 25:14, que también dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo los entregaré. Y ellos le pasaron 30 piezas de plata. Aquí podemos ver también que fue el mismo que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, hermanos, tenemos que tener... yo miro que este discípulo andaba con Dios, pero sin embargo se le llenó su corazón de avaricia, hermanos. Y eso se los dejo para que tengamos cuidado en la avaricia. Y cuando demos con alegría, con amor, porque eso le agrada al Señor, hermanos, y se los dejo para que comprendamos y alejémonos de las personas que no tienen el mismo sentir de nosotros, hermanos, que sean consagrados a Dios, no decíamos sus manjares, como dice ahí, que no decíamos los manjares del avaro, porque eso no nos trae nada bueno, hermano, no que seamos como Dios seamos humildes, de buen corazón, no de corazones malos, hermanos.
nos tomamos 5 minutos para pensar cómo tenemos nuestro corazón si no lo tenemos lleno de avaricia, de codicia, de egoísmo. Entonces, hermano, eso se los dejo para que estudiemos la palabra y que tengamos más, siquiera una media hora para estar leyendo la palabra, hermano. Esto se los dejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya pasaron mis 15 minutos. Que Dios me los bendiga, hermano. Amén. Gracias, gracias, hermana Emma, Dios la bendiga. Así que es importante prestar atención no solo al corazón de los demás, sino que principalmente el de uno, ¿verdad? La Biblia dice que más engañosa que todas las cosas es el corazón. Y también dice en Génesis 8 que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, es importante esa característica de la avaricia, que es el deseo, el afán desordenado por adquirir riquezas, pero como aquel joven rico, ¿verdad? Que cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes y da a los pobres, se cegó su entendimiento y como tenía mucho, dice que se alejó. Imagínense, él era un discípulo del Señor Jesucristo y cuando le tocaron esa parte del corazón avaro, no logró pasar la prueba porque primero el Señor le puso por prueba 6 mandamientos y cuando pues le pidió, ¿verdad? Que diera, ni siquiera le dijo dalo. Algunas versiones dicen dalo a los pobres, pero en realidad el idioma original dice da a los pobres, pero él no tuvo entendimiento, entonces se alejó entristecido del Señor. Entonces muy importante disponer nuestro corazón para que el Señor siga haciendo la obra y nos libre de cualquier cosa que nos impide terminar nuestra carrera con gozo. Gracias, hermana Emma. Vamos a continuar con pues el discipulado. Me permiten proyectarles aquí la presentación. No sé si se escucha bien, hermanos. No se oye entrecortado. ¿Se escucha bien, hermano? Muy bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. Entonces vamos a adentrarnos al tema. Pues hermano pastor Juan Luis Elías me mencionó que están pues viendo temas acerca de ministración, ¿verdad? Específicamente de liberación. Muy importante también esa perspectiva porque si nosotros no somos libres, pues la Biblia dice que en cuanto el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Entonces es muy importante la liberación. Y la liberación no siempre va a ser como comúnmente conoce la gente que se le manifiesta espíritus inmundos, demonios. Pueda que sea así, pero pueda que sea liberación en el entendimiento, porque dijo el Señor creo que es Juan 8, si no mal me recuerdo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una de las mejores formas de liberación es el conocimiento de la verdad. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, pues lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, ¿verdad? Y habló de 4 jerarquías espirituales del lado de las tinieblas. Recordando que también el apóstol Pablo mencionó en la epístola a los Colosenses que nosotros antes éramos tinieblas, pero también dice la Biblia que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros lamentablemente pues estamos en una confrontación de un reino contra otro reino. El Señor Jesucristo en Mateo 24, una de las señales del final de los tiempos, una de las señales antes del arrebatamiento, antes de la manifestación del anticristo, es que se habría de levantar reino contra reino y nación contra nación. Pues tiene su connotación en los reinos terrenales, las naciones terrenales, en las etnias terrenales, pero la mayor confrontación de reino contra reino es de forma espiritual. El reino de las tinieblas contra el reino de Dios, el reino de los cielos. Y la Biblia dice que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia. Entonces,
tenemos que aprender a batallar, principalmente a batallar en contra de las cosas que todavía tiene por receptor el reino de las tinieblas, y en este caso Satanás, el príncipe de las tinieblas. El Señor a sus discípulos en Juan capítulo 14 les dice: levantémonos y vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero él no dijo no tiene nada en nosotros ni en vosotros, dando a entender que el Señor Jesucristo no tenía ningún receptor para que el diablo tomara ventaja, recordando que la misma Biblia dice que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo para que no gane, de Satanás, para que no gane ventaja, ¿verdad? Pero en ellos, imagínense qué clase de siervos eran ellos, que tenían comunión con el Señor Jesucristo todos los días, y prácticamente el Señor les dijo que ellos tenían receptores para ser afectados por Satanás, que Jehová lo reprende. Cuanto más, pues por lo menos me pongo yo en el lugar de no considerarme superior a esos siervos, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay oportunidad que en esa batalla podamos tener receptores en que el diablo, Satanás, el tentador, gane ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, como le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dijo que no debemos de ignorar sus maquinaciones, otras versiones dicen sus artimañas, para que Satanás no gane ventaja. Entonces eso habla de conocimiento, de entendimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros no debemos de ignorar es que nosotros originalmente no éramos alma y cuerpo, originalmente éramos espíritu. Al ser degradados por el pecado, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, fuimos desechados, sacados de la eternidad y venimos a la tierra. Cuando venimos a la tierra, Eclesiastés 12, 11 o 12, usted puede ver que el espíritu entró en la mujer que estaba encinta en los huesos, y ahí pues se le unió el alma, pero originalmente pues somos espíritus. No somos seres alma en primer lugar, sino que somos seres espirituales, porque originalmente éramos espíritu. Y entonces debemos de entender que, como pues les decía anteriormente, nuestra lucha no es contra entidades terrenales, por así decirlo, materiales, sino que espirituales. Entonces, el título de este tema es el mundo espiritual. Pues entendiendo que nosotros, aunque estemos en este mundo que tiene su connotación física, ¿verdad? Debemos de entender que más que físico, lo que se manifiesta es espiritual. Cualquier ataque, a veces a la mente, a veces entre familia, en el trabajo, lugar de estudio, en los diferentes ámbitos que el Señor nos permite manifestarnos, tenemos una lucha espiritual, de un mundo espiritual que no se puede ver, porque Dios, en la misma Biblia dice que Dios hizo las cosas que se ven de las que no se ven. ¿Y qué es lo que no se ve? Lo espiritual. Entonces nosotros no debemos de ignorar eso. Entonces, hablando del mundo espiritual, Números 16:22, pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Recordemos que cuando en la Biblia, pues, en la mayoría de casos se habla de carne, se está hablando de alma más cuerpo. Entonces, pero vea que no se refiere al Dios de toda carne en primer lugar, sino que dice el Dios de los espíritus. Cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. Y entonces, aquí empezamos a ver que originalmente Dios es un Dios de espíritus. No quiere decir que no sea de alma y cuerpo, pero originalmente es de espíritus.
Ese contexto también nos lleva a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mire, aquí principalmente, bueno, una persona podría pensar, bueno, si dice que hay que probar los espíritus, principalmente se refiere a los espíritus que no tienen cuerpo, ¿verdad? Que no tienen alma, pero aquí no hace o no menciona específicamente qué tipo de espíritus, qué condición de espíritu. Entonces, se refiere a todo tipo de espíritu. Vemos en el Antiguo Testamento, si no mal me recuerdo, Gedeón probando un ángel, ¿verdad? Para saber si era de Dios o no era de Dios. O sea, él ahí probó el espíritu de ese ángel para ver si era un espíritu a favor de Dios o era un espíritu de un ángel caído, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros percibimos, vemos, tiene su influencia espiritual. Por ejemplo, Judas, el espíritu que lo gobernaba, y principalmente cuando entregó al Señor Jesús, fue Satanás, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando él probó un bocado de pan, el diablo entró en él y lo poseyó. Entonces había que discernir qué espíritu era el que estaba gobernando a Judas, que pues lo hizo vender al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Entonces, avanzando en este tema, hablando de que nuestra lucha, que vivimos más que en un mundo físico, que se puede palpar en cierto momento, nuestra mayor manifestación es un mundo espiritual y por lo tanto, nuestra lucha es principalmente contra entidades espirituales. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 1, contra principados, 2, contra potestades, 3, contra poderes de este mundo de las tinieblas, 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí, por así decirlo, está plasmado cuáles son las 4 principales jerarquías que utiliza el tentador, el diablo y Satanás, que es la manifestación trina, por así decirlo, del enemigo de nuestras vidas, ¿verdad? Él se manifiesta, así como Dios se manifiesta en 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo que todo lo copia se manifiesta en tentador, diablo y Satanás. Cada uno tiene su función específica y su tiempo específico. Pero este personaje, que Jehová lo reprenda, a su vez tiene un ejército, ¿verdad? Un ejército de espíritus que, como vimos anteriormente, se pueden manifestar, por ejemplo, en falsos profetas, ¿verdad? Y entonces las jerarquías, de la mayor a la menor, están los principados, las potestades, cada una cumple una función específica. Por ejemplo, los principados cubren países. Vemos que el ángel Gabriel no pudo llegar al encuentro con Daniel porque el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia se le opusieron, pero ahí llegó otro principado para ayudar al ángel Gabriel, que fue el príncipe Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel. Y así podríamos hablar de las potestades, de los poderes, de los gobernadores del mundo, ¿verdad? De tinieblas, y las huestes que vendrían a ser los espíritus inmundos y demonios, ¿verdad? Que colaboran, que es el ejército raso, por así decirlo, de las tinieblas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que entender, Jesús o Jesucristo, cubierto por el mundo espiritual, dice Isaías 11. Isaías 11 es un capítulo que es mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque es una profecía sobre el Mesías que habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra Mesías es lo mismo que la palabra Cristo, solo que Mesías es en hebreo
y Cristo es en griego. Mesías y Cristo significa el ungido. Y vemos en Isaías 61 que Jesús fue ungido cuando vino el Espíritu Santo sobre él y en él. Entonces, antes de empezar el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, tuvo que haber sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos a Jesucristo cubierto por el mundo espiritual. Primero que todo, como les decía anteriormente, por el Espíritu del Señor. Segundo, que en total hacen 7 espíritus, incluyendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 7 espíritus que pues el Señor hizo reposar, hizo llenar al Señor Jesucristo para poder cumplir su propósito acá en la tierra. No solo para poder sanar, para poder hacer milagros, para poder libertar, para poder liberar, que no es lo mismo libertar que liberar, ¿verdad? Sino que también para poder vivir. Muy importante, amados hermanos. Nuestra vida en todas las áreas es necesario para vivirlas en agrado del Señor, vivirlas por el Espíritu Santo. Muy importante. Entonces, vamos a avanzar un poco más en este tema. La Biblia habla de espíritus que ya alcanzaron una estatura, ¿verdad? Y que se les conoce como espíritus perfectos. Hebreos 12:23 dice, bueno, en el 22 empieza a decir, ustedes en cambio se acercaron al monte Sión. Y ahí mismo empieza a explicar qué es el monte Sión. El monte Sión es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Y al acercarse al monte Sión, ¿a qué se acerca? A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Estos espíritus de justos son siervos de Dios que alcanzaron un grado de perfección al morir, y entonces fueron transformados, son espíritus perfectos. Por ejemplo, está el espíritu de Elías, ¿verdad? Un espíritu humano que tenía la unción del Espíritu Santo, pero que tuvo, bueno, ahí Elías no ha muerto, pues, pero hablando de alguien que estuvo hace miles de años, ¿verdad? Pero que su espíritu se perfeccionó. O el caso de Isaías también, el caso del espíritu de Jeremías, que Dios utiliza las unciones que tuvieron estos siervos para poder bendecir. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo lo material fue hecho de lo espiritual, el origen fue espiritual. Entonces, por eso es que nosotros no podemos obviar que somos parte de un mundo espiritual, que debemos de ser seres espirituales y no carnales, ¿verdad? Leemos en Colosenses 1:15 al 16, siempre en el título del mundo espiritual no se puede ver. Colosenses 1:15 al 16 dice, Él, o sea, es decir, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, por ejemplo, siempre hablando de la importancia del mundo espiritual, del entendimiento de lo espiritual, aún el mismo Hijo de Dios, Cristo, Dios le preparó un cuerpo para estar en esta tierra, ¿verdad? Cuerpo para poder funcionar en el ecosistema de esta tierra. Dice Hebreos 10:5. Por lo cual al entrar él en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Entonces, ahí lo que nos deja ver que el Señor Jesucristo
no vino con cuerpo desde la eternidad. Él vino en espíritu y al estar en la tierra tomó un cuerpo de forma semejante al nuestro. No es igual al nuestro, es un cuerpo perfecto, ¿verdad? Pero lo que nos deja entender es, lo que les decía anteriormente, es que nosotros, antes que ser almas y cuerpos, somos espíritus. Ese es nuestro mayor origen. O sea, el que es eterno no es el alma, eterno permanente, que no tuvo inicio y no va a tener fin. No, el que es eterno es el espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir en un mundo espiritual, siendo espirituales por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a avanzar. Cuando hablamos del mundo espiritual, como les decía, ya desde un punto de vista de las tinieblas, hay jerarquías. Hay jerarquías que aunque uno no las ve, las tiene que respetar. Por ejemplo, dice la epístola de Judas que los que se resisten a la autoridad blasfeman contra las glorias angélicas. Vemos en esas glorias angélicas, las vemos en el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia dice: escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de la Odisea, de Filadelfia. Cada una de las 7 iglesias tenía un ángel, ¿verdad? Un ángel, un espíritu con un tabernáculo angelical que cubría cada iglesia. Entonces nosotros debemos de entender que muchas cosas nosotros las podemos hacer en lo físico, creyendo que no van a tener incidencia, pero en el mundo espiritual tienen incidencia. Le voy a poner un ejemplo. 1 Corintios capítulo 11. Cuando ahí se habla de la línea jerárquica de autoridad, Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí hay una línea jerárquica que hay que respetarla, porque al respetarla no se corre peligro de ser contaminado por entidades espirituales que no están en orden. Por eso es que ahí en 1 Corintios, cuando el Señor habla de la autoridad, a la mujer le dice que debe de cubrirse la cabeza. ¿Y cuál es la razón principal de cubrirse la cabeza? Bueno, ¿qué es el cubrirse la cabeza? Es una señal de autoridad, es decir, yo estoy bajo autoridad. Tengo, así como aquel centurión que dijo: tú solo di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad, que tengo autoridad. Entonces, cuando la mujer con entendimiento se pone el velo, está diciendo: yo soy una mujer bajo autoridad. Así que en el mundo espiritual que no se puede ver, tienen que ver la señal que llevo, bueno, primero que todo en el corazón y físicamente en evidencia en el cuerpo, ¿verdad? Que ese sería el velo. Pero es a causa de los ángeles. Recordémonos que todo lo creó Dios, ¿verdad? Toda la creación fue hecha por Dios. Hablo pues de entidades principalmente en este caso. Dios creó los ángeles, las jerarquías angélicas. Lamentablemente, la Biblia deja ver que el diablo hizo caer, no han caído todos todavía, pero él hizo caer la tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿por qué debe de llevar velo la mujer? A causa de los ángeles. ¿Qué ángeles? Tanto los que están a favor de Dios como los caídos. Entonces, en ese mundo espiritual que debemos de conocer y entender, se divide en dos grandes grupos. Uno que es el mundo angelical y el otro que es el mundo de los espíritus. Cuando hablamos del mundo de los espíritus, son espíritus que no tienen cuerpo, que no tienen tabernáculo. El mundo angelical está comprendido o dividido en dos, que son los de Dios y los caídos. Bueno, los dos a la larga son de Dios, ¿verdad? Pero decimos de Dios porque están en la voluntad de Dios, y los caídos que están en la voluntad del diablo, que Jehová los reprende. Dentro de esos ángeles hay 4 estaturas,
4 estaturas angélicas. Entre más alas tengan el ser angelical, más autoridad tiene. Entonces, la estatura más alta de los ángeles son los serafines. Los serafines tienen 6 alas. Con 2 están volando, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren los ojos, ¿verdad? Y son los que describe Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, que son los seres vivientes que cantan de día y de noche, santo, santo, santo es el Señor. Luego en la siguiente estatura están los querubines. Los querubines tienen 4 alas. 4 alas que extienden 2 hacia el arca del pacto y 2 con los cuales vuelan, ¿verdad? Dentro de los querubines, el más del lado de las tinieblas, de caídos, el más alto, ¿verdad? El más alta jerarquía de las tinieblas es el diablo, que Jehová lo reprende. Porque usted puede leer en Ezequiel 28 que pues Luzbel era un querubín protector de la perfección, pero a causa de la maldad que hubo en su corazón, de las múltiples contrataciones, fue degradado, ¿verdad? Un querubín caído, por así decirlo. Por eso es el poder que tiene, por eso es que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a contender con él, sino que cuando en Zacarías se ve que aparece el querubín protector caído, que es el diablo, que va a lo reprenda, y aparece el arcángel Miguel, que es una estatura inferior, no se atreve a proferir juicio, sino que le dice: repréndate, Jehová, repréndate, Satanás, que Jehová te reprenda, le dice. Entonces, como que dice, yo no tengo la autoridad. Mire, esto, ¿sabe por qué es importante? Porque algunas veces nosotros en el mundo espiritual nos metemos a reprender sin sabiduría, y ahí es donde podemos salir mal librados nosotros, e inclusive hasta nuestra familia. Debemos de saber que hay jerarquías espirituales a las cuales no podemos nosotros enfrentarnos, sino que tenemos que pedir en el nombre de Jesús al Padre que Él sea el que nos ayude, ¿verdad? La siguiente jerarquía en el mundo espiritual son los arcángeles. Daniel 10:10 al 21, que es el arcángel Miguel. Bueno, el único arcángel con nombre que menciona la Biblia es el arcángel Miguel. Ya en otra teología, por así decirlo, hablan del arcángel Rafael y varios arcángeles, pero el único con nombre que aparece en la Biblia es el arcángel Miguel, que describe Daniel 10:10 al 21 y Apocalipsis 12:7. Es el príncipe que cuida a Israel. Esa es su principal función. Los arcángeles tienen 2 alas y la estatura más baja son los ángeles. Más baja, pues es relativo, pues, porque la Biblia describe que un solo ángel es capaz de derrotar más de 100,000 hombres. Por eso el Salmo dice que vistes en el hombre que aunque le hiciste un poco menor que el hombre, te acordaste de él. Entonces, por ejemplo, se presenta un ángel, ¿verdad? Un ángel caído, yo no me puedo poner a contender con él. ¿Por qué? Porque él tiene una estatura superior a la nuestra. Entonces son cosas, principios importantes en el mundo espiritual y en la guerra espiritual. Nosotros no podemos tratar de ponernos mano a mano, ¿verdad? Con las entidades espirituales. Recuerdo que nuestro apóstol pues dio el ejemplo de un pastor que un día pues había un hermano que estaba endemoniado, ¿verdad? Porque le habían hecho brujería. Y entonces él empezó a orar por el hermano y a tratar de liberarlo, ¿verdad? Pero como él, pues a pesar de ser ministro, no está bien capacitado, ¿verdad? Del mundo espiritual, dice en su oración, en su intercesión, dice: me pongo en la brecha por el hermano tal, ¿verdad? Solo dijo eso y cayó endemoniado.
cayó endemoniado. Entonces ya después, cuando pues Dios permitió que fuera liberado, se supo que este pastor había participado en actos de ocultismo, ¿verdad? En brujería y así su familia también, como que venía de una sucesión familiar de relación con el ocultismo. Entonces, como él tenía receptor todavía y se metió a contender con una jerarquía del lado de las tinieblas, cuerpo a cuerpo, por así decirlo, salió mal librado. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el mundo espiritual para poder tener ese cuidado de no salir mal librados. Ahora, aquí, pues vimos, el mundo espiritual se divide en dos grandes grupos, ¿verdad? Uno que son el mundo angelical, en la máxima expresión del lado de las tinieblas del mundo angelical, están los querubines, ¿verdad? Y ese es Satanás. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, hablando ya del mundo de los espíritus, que son espíritus sin cuerpo y o desencarnados. Entonces, primero que están los espíritus de Dios, humanos y no humanos. Por ejemplo, Hebreos 12:22 habla de los espíritus de los humanos que fueron perfeccionados. Dentro de ellos les ponía el ejemplo de Isaías, ¿verdad? El espíritu individualizante de Isaías. Es un espíritu ya perfeccionado porque ya murió, ¿verdad? Pero los espíritus de Dios sin cuerpo, no porque fueron desencarnados. El de Isaías fue desencarnado, es decir, salió de su cuerpo. Pero espíritus que no tienen cuerpo, pero no fueron desencarnados, pues ya leímos anteriormente, ¿verdad? Isaías 11:2, espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de dominio propio, de inteligencia, de conocimiento, que son 7 espíritus. Esos espíritus nunca han tenido cuerpo, son solo espíritus. Si nos vamos más adelante, también como se refiere al mundo de los espíritus desencarnados, son los espíritus inmundos. Marcos 5:2-8, los espíritus inmundos son espíritus de humanos, es decir, de esta creación caída, que nunca fueron redimidos, principalmente, ¿verdad? Que no aceptaron, no creyeron en el plan de salvación a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Esos son la gran mayoría. Pero también hay espíritus que se volvieron inmundos de aquellos que nacieron de nuevo, pero se volvieron atrás, es decir, de impíos. Un impío no es lo mismo que un pecador. La Biblia dice, si el justo es el que nació de nuevo porque Jesucristo vivificó su espíritu. Primera Adán, alma viviente; postrera Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Entonces, cuando uno nace de nuevo, el espíritu revive. Entonces, los espíritus que revivieron, pero no avanzaron en la restauración de su alma en consecuencia de su cuerpo, pueden, si les tocara que morir, son desencarnados y esos espíritus están inmundos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué contamina el espíritu? La fornicación. La Biblia dice que el único pecado contra el cuerpo es la fornicación, pero también deja ver la Biblia que la fornicación contamina el espíritu. Entonces hablemos de un cristiano que nació de nuevo, pero se volvió se desenfrenó fornicando, su espíritu se contamina y necesita regresar al Padre, ¿verdad? Para poder ser descontaminado. Vamos a ver, están también los demonios. Los demonios son espíritus también desencarnados, pero son espíritus de creaciones anteriores a la humana. Son espíritus de humanoides, es decir, de la primera humanidad que Dios puso sobre la tierra. Son espíritus de bestias, ¿verdad? Por eso que mucha gente, cuando ha tenido enfrentamiento con entidades de las tinieblas, algunas veces solo miran sombras. Pero hay quienes miran sombras de monstruos, ¿verdad?
Esos básicamente son demonios, ¿verdad? Creaciones que estuvieron en la tierra, pero que ya fueron juzgados. Por ejemplo, la creación antes del diluvio, ¿verdad? La creación como, pues, se considera que han habido por lo menos 3 diluvios. El diluvio de Génesis capítulo 6 y el primero, que el de Génesis capítulo 1, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, porque Dios creó los cielos y la tierra en el principio, en el 1:1, pero ya en el Génesis 1:2 dice la Biblia que estaba desordenada y vacía. Entonces hay un contexto que no lo tengo ahorita a la mano, en el libro de Isaías, que deja ver que hubo un diluvio, porque se corrompió toda carne, ¿verdad? Y entonces Dios destruyó, juzgó a esa creación. De esa creación creada salieron los demonios. Por eso los demonios tienen mayor poder, ¿verdad?, que un espíritu inmundo. Mire, todo esto es importante porque a veces uno puede estar buscando batallar en contra de una entidad espiritual y no saber si es un espíritu inmundo o si es un demonio. El demonio, usted puede ver características en el caso del Gadareno, ¿verdad? Aunque el Gadareno, un contexto describe que tenía espíritu inmundo y otro que tenía demonio. Y no es que se contradigan los evangelios, sino que lo que nos deja entender que como este hombre estaba poseído tanto por espíritus inmundos como por demonios, ¿verdad? Muy importante. Algunas veces hay algunas luchas que nosotros estamos viviendo creyendo que puedan ser netamente errores de uno, ataques, pero puedan ser que sean espíritus inmundos o demonios o inclusive ángeles caídos, ¿verdad? Seres angélicos caídos que nos puedan estar quitando la vida en abundancia. Cuando hablamos de espíritus, recordamos que en el resumen, pues hay espíritus de Dios y esos son de humanos perfeccionados. Hebreos 12:23, ya le leí anteriormente. Solo le leo esta parte remarcada en verde: a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Elías no ha muerto todavía. ¿Quiénes describe la Biblia que sí murieron? Isaías, Pedro, por poner un ejemplo, varios de los discípulos del Señor Jesucristo, sino es que la mayoría, a excepción del apóstol Juan. Una de las cosas que debemos de entender que Dios tiene un ejército, por así decirlo, de espíritus que están a su servicio. Espíritus que fueron desencarnados, pero espíritus que no han tenido cuerpo. Por ejemplo, a pesar de que es un espíritu negativo, un espíritu que Dios utilizó en cierto momento, es el espíritu de mentira, que está escrito en primer libro de Reyes 22:22. Dice, y el Señor le dijo cómo, porque él estaba preguntando, no porque él no pudiera hacerlo o saberlo, sino que él quería que primero pues tuviéramos nosotros una enseñanza, ¿verdad? Segundo, él quería ver quién se iba a apuntar para hacer la obra que él quería, y él quería derrotar un ejército enemigo de Israel. Y entonces él preguntó, bueno, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿cómo? Entonces, porque ahí se presentó un espíritu a decirle, yo voy a ir a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces el Señor le dice, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás, ve y hazlo. Entonces, ve y hazlo así. Mire, ¿sabe por qué es importante saber todo esto, amado hermano? Y sobre todo si aquí hay hermanos que, aunque la Biblia deja ver, el apóstol Pablo, él dijo que desearía que toda la iglesia profetizara. Debemos de entender, amados hermanos, que si hay un hermano que tiene el don de profecía, el don de lenguas, interpretación de lenguas, si no está cubierto, es decir, si no está en orden con el Señor, y no solo le hablo del hecho del caso de las mujeres de ponerse el velo, sino que estar en orden, reconocer autoridad, puede hacer que a la hora de profetizar un espíritu de mentira utilice su mente y en consecuencia su boca. Entonces, por eso es que las profecías hay que discernirlas, ¿verdad?
Discernir es separar lo bueno y lo malo. Las profecías no hay que desecharlas, sino que discernir para ver si vienen de parte de Dios o es un espíritu de mentira, ¿verdad? También está un espíritu malo de parte de Dios, que ese es el que atormentaba a Saúl, ¿verdad? Hay unas versiones de primer libro de Samuel 16:15 que en lugar de espíritu malo, dice espíritu de ansiedad. Si no me recuerdo, la Biblia Nácar Colunga dice que es un espíritu de ansiedad, específicamente el que atacaba a Saúl. Y por esa ansiedad lo hacía manifestarse violento y tratar de matar a David, ¿verdad? También, otra de las cosas que les mencionaba anteriormente, las profecías son inspiradas en el mundo espiritual. Dice 2 de Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces debemos de entender que una profecía no debería de ser, bueno, originalmente no es, ¿verdad? No es los deseos, como por ejemplo cuenta nuestro apóstol que en el ¿verdad? Un día profetizó una hermana y dijo algo, pero se dio cuenta que como que el Espíritu Santo la redarguyó y al final dijo, estos son los deseos de hermana Chonita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ella se dio cuenta que ella estaba trasladando no algo del Espíritu Santo, sino de sus sentimientos, de sus emociones. Un espíritu inmundo, como les decía, espíritus de humanos inconversos, muertos o vivos, existentes que no han sido juzgados. Demonios, espíritus de no humanos, es decir, de creaciones anteriores a la de Adán, que ya fueron juzgados, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que debemos de entender que no es lo mismo un ángel que un espíritu, aunque los dos tienen, bueno, aunque uno es espíritu sin cuerpo y el otro es un espíritu con cuerpo angelical. Dice Hechos 23:8-9, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel. Mira, aquí hace la separación, ¿ven? Aquí hace la separación. No es lo mismo un ángel que un espíritu, aunque el ángel tiene espíritu también, ¿verdad? Pero solo que tiene un tabernáculo. Como les decía, un espíritu sí puede, un ángel sí puede ser un espíritu, o tiene un espíritu. Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Otra de las características es Babilonia, habitación de espíritus inmundos, demonios y ángeles caídos. Apocalipsis 18:1-2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta ave inmunda y aborrecible representan a los ángeles caídos, ¿verdad? Entonces aquí hay por lo menos 3 entidades espirituales: espíritus inmundos, demonios y ángeles caídos. Los espíritus deben tener un cuerpo espiritual. Y es lo que nosotros debemos de alcanzar, a tener un cuerpo, más que un cuerpo terrenal, un cuerpo espiritual. Ese va a ser el fin, o va a ser el resultado de haber resucitado o en la transformación previa antes de ser arrebatados. Los ángeles tienen un cuerpo espiritual, Lucas 20:36. Por ejemplo, nosotros vamos del cuerpo terrenal al natural por la consagración, del cuerpo natural al espiritual por la resurrección, y del cuerpo espiritual al celestial por la transformación. La transformación se da después del tribunal de Cristo, ¿verdad? Del bimá de Cristo. Esa no se da antes. O sea, la transformación de un cuerpo espiritual a un
celestial, en eso en específico. De esto que le hablamos, el apóstol Pablo, pues, como él llegó a conocer tantas profundidades, para ser el perito arquitecto de la iglesia, él tenía que conocer profundidades del Señor, ¿verdad? Según Corintios 4:16 dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Entonces, como quien dice, este cuerpo terrenal, bueno, científicamente, dicen algunos científicos que el cuerpo del hombre, el cuerpo terrenal empieza a morir a partir de los 25 años, otros dicen que a partir de los 30. ¿Y por qué es? Porque a partir de esas edades, las células van muriendo cada vez más y en consecuencia los órganos van perdiendo su vitalidad. Por ello es que aunque ese cuerpo, naturalmente, el que se tiene que desgastar y destruir, nosotros debemos de buscar que el cuerpo espiritual se vaya transformando, ¿verdad? El hombre interior día con día. Según Corintios 5:2, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos. Esta palabra aquí, habitación, es cuerpo. Ser vestidos con nuestra habitación. La otra versión dice morada celestial. Y eso fue lo que le pasó a los ángeles que tuvieron intimidad con las mujeres en Génesis capítulo 6. Según las epístolas de Pedro, ellos abandonaron su habitación celestial. Es decir, para poder tener intimidad y tener hijos con las hijas de los hombres, se tuvieron que despojar de su cuerpo celestial, ¿verdad? Por eso es que pues Dios no los perdonó, ¿verdad? Judas 1:6 es lo que les decía, de los ángeles que no conservaron su señorío original, es decir, su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo angélico, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y ya no pudieron regresar. Mira, nosotros Dios nos tuvo una misericordia mayor que los ángeles, ¿verdad? Nosotros sí, Dios nos dio una oportunidad. Y esa es la que tenemos que cuidar constantemente. Entonces, un ángel no debe de meterse en un cuerpo, porque tiene cuerpo espiritual, igual que los resucitados. Por ejemplo, un ángel que caído, que afectó y generó una religión que más que religión es una secta, es John Smith, que él le reveló, según él, un nuevo evangelio, el ángel Moroni, ¿verdad? Pero lo que hizo es hacerlo caer, quitando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, Satanás, ¿verdad? Satanás, siendo un ángel querubín, se metió en Judas después de un bocado. O sea, alguien, mire, eso se mira mucho en el espiritismo, ¿verdad? En el espiritismo, por ejemplo, dice el vaso receptor, que le llaman ellos, que es un medium, ¿verdad? Que de repente va a descender el espíritu del tío tal, del abuelo, del papá, pero también de ciertos santos, inclusive que se los poseen ángeles, pero eso no está permitido por Dios. Eso solo lo hacen los caídos. Los ángeles, dejando su morada, se metieron con las hijas de los hombres. Entonces, lo que les decía anteriormente, una mujer debe cubrirse por los ángeles caídos. Bueno, por los ángeles que no han caído, para que sean el receptor de la bendición que Dios envió. Porque Dios dejó espíritus y Él hace de sus ángeles espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Pero la mujer debe de cubrirse primero en su corazón y luego en su cabeza, a causa de los ángeles caídos que se pueden meter en un cuerpo que no tiene autoridad, no tiene señorío, no tiene cabeza, ¿verdad? Como no tiene cabeza, es una puerta abierta para que un ángel caído tome posesión. Bueno, lo ya les decía, ¿verdad? 1 Corintios 11. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Lo que les decía anteriormente, Hebreos 1:14. No son todos ellos espíritus, es decir, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa
de los que heredarán la salvación. Me hacen falta ver otros tópicos, pero por el tiempo, bueno, podríamos hablar acerca de los ángeles caídos. Solo le voy a poner una base. Job 4:18. Dios no confía ni aún en sus propios siervos. Mire, esto es relativo, ¿verdad? Esto es relativo. Es relativo porque eso no es cierto, pues totalmente, no es una verdad absoluta, porque Él sí confía en sus siervos, si no, ¿cómo les va a delegar responsabilidad? Pero mire, aquí la parte tal vez más conducente dice: a sus ángeles atribuye errores, ¿verdad? Pero no a todos sus ángeles, sino a sus ángeles que lamentablemente cayeron. Pero, ¿qué eran los que les hablaba de Judas 1:6 y 2 de Pedro 2:4, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta, alguna aportación. No, no hay preguntas ni aportaciones. Como dice el dicho ahí, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿verdad? Aquí, hermana Dina de León levantó la mano. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Mire, una pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar de un espíritu inmundo a un demonio? Bueno, como veíamos principalmente la diferencia, bueno, los dos son espíritus desencarnados, ¿verdad? Los espíritus inmundos son espíritus de humanos, de personas que murieron en pecado, ¿verdad? Sea porque no aceptaron al Señor Jesucristo o porque vivieron una vida impía. Y los demonios son espíritus de creaciones anteriores. Por eso es que, bueno, hace como, ¿qué? Semana y media nos invitaron nos pidieron favor de ir a orar por un negocio de comida, porque los comensales se habían quejado de que los asustaban, ¿verdad? Los espantaban, como dicen comúnmente, se dice comúnmente, ¿verdad? Y entonces, porque ellos veían pasar no la sombra de un hombre, sino que la sombra de un personaje así como un monstruo, ¿verdad? Era lo que ellos describían. Y entonces nos costó llegar al lugar porque hubo accidente, cerraron la calle. Cuando llegamos, pues tuvimos que esperar que cerraran el negocio, ¿verdad? Para poder orar. Ya eran como las 11:30, cerca de las 12, ¿verdad? Pero en lo que estábamos esperando, en la cocina se cayó un traste de aluminio. Y entonces, cuando entró a ver uno de los colaboradores, pues mencionó que ese traste estaba bien metido en un lugar que no había posibilidad de que se cayera. Pero del lugar donde lo habían guardado, cayó como a unos 3 metros de distancia. Y entonces cuando pasó eso, yo entré al lugar solo a ver, porque me iba a enseñar dónde había caído. Sentí una presencia terrible, ¿verdad? Entonces, sumado a la descripción de lo que había visto varias gente, empleados, comensales, más lo que deja ver la Biblia, ¿verdad? Que los demonios son espíritus de entidades no humanas, ¿verdad? Que ya fueron juzgados y fueron desencarnados. Dios me mostró que lo que había ahí era un demonio. ¿Y por qué había un demonio? Porque en esa parte, ellos unieron dos casas, por así decirlo, para hacer negocio. En esa parte aparentemente había un colegio, pero la gente reportaba que en realidad no veían niños entrar ocasionalmente, sino que veían más adultos entrar. Entonces una vez un empleado del negocio platicó con una persona que proveía alguna materia prima, ¿verdad? De la comida.
Y entonces le preguntó, ¿y ustedes dónde están? Ah, estamos en tal y tal lugar. Ah, a la par hay un colegio. ¿Dónde está el prostíbulo? Le dice el vendedor. Prostíbulo, le dice. Sí, pero es que ahí es un colegio de niños. Sí, es un prostíbulo donde prostituyen niños y llegan adultos. Entonces, ese lugar, una entidad, un demonio, tenía posesión. Y por eso es que tenía esa capacidad de poder mover objetos, inclusive golpear, ¿verdad? Algo que es menos frecuente con el espíritu inmundo, según lo podemos ver en el caso del Gadareno, ¿verdad? Que él mismo se golpeaba, él tenía como que esa misma fuerza, la entidad que lo poseía, ¿verdad? Que era un demonio. Entonces, no sé si a grandes rasgos respondí su pregunta, hermano. Es que, mire, hermano, la otra vez, bueno, fue en la iglesia. Yo vi a alguien que estaba como atormentando a una hermana. Y yo cuando me senté en donde yo estaba, me volteó a ver rápido y tembló. Pero era como un humano, pues, fíjese. Entonces, por eso le preguntaba yo a Sí, usted. bien, ahí podría ser también un ángel caído, porque los ángeles no tienen alas. Entonces, por ejemplo, cuando fueron a la cárcel, estaba preso el apóstol Pedro, algunos dijeron debe de ser su ángel, porque lo vieron muy parecido, lo confundieron con un ángel, ¿verdad? Pues puede ser que el que estaba atormentando a esta hermana, y más si no tenía autoridad, era un ángel caído, ¿verdad? Porque los ángeles caídos se parecen a los hombres. Ahora un demonio no es un hombre, no puede parecer, no tiene la forma de un hombre, ¿verdad? Ya, es que fíjese también, hermano, que yo tuve una experiencia ya hace como tal vez unos 25 años. No tenía mucho tiempo de haber aceptado al Señor, tal vez tenía como un año y medio, tal vez. Y orando estaba yo cuando se presentó como un demonio, pero tenía alas, fíjese, y con forma de pico. Y ese sí era un demonio. Ese sí era un demonio. Sí, porque como los demonios son creaciones anteriores, dentro de ellos, si fue antes de Adán, están las creaciones que existieron antes de Adán, dentro de ellos hasta los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, lo que describe usted puede ser como esas aves de ese tiempo, ¿verdad? Un pterodáctilo, algo, por Algo, mencionarlo así, ¿verdad? tenía unas patas horribles, porque yo hasta temblé cuando lo vi, Sí, ese era hermano. un demonio. Ese era un demonio que por eso toman esa forma de seres que inclusive no son vistos en esta etapa de la creación, ¿verdad? O de la tierra. Sí, porque cuando yo estaba, se me presentó, yo estaba como orando, intercediendo. Y ahí sí que uno, pues, como uno en su casa está uno a veces intercediendo, orando, ¿va? Se me presentó y, pero sí me dio algo de miedito, ¿va? Porque era horrible. Sí, sí, por eso es que uno tiene que conocer, ¿verdad? Saber Sí. características, porque por ejemplo el Señor Jesucristo, cada vez que liberaba a alguien, no siempre lo liberó de un demonio, sino que otra vez de espíritus inmundos. Oh. Eh, Y un habló espíritu, de, ¿qué apariencia tiene? pues como es de un humano, tiene que tener la apariencia de un humano, ¿verdad? Ah, bueno, pues eso es lo que quería preguntar, porque, o sea, a veces uno a veces ve identidades así, hermano. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, el Mm. conocimiento de la palabra para poder identificar. Ah, muy bien. Gracias, hermano, que el Señor me lo bendiga, güey. Dios la bendiga. Hermana Karina.
Buenas noches, hermano. Dios la Yo tenía bendiga, una hermano. duda. Dios le bendiga. Respecto a las jerarquías, cuando Satanás estaba peleando o librando una batalla por el cuerpo de Moisés, se bajó una jerarquía superior para contender con él. Yo quería No, saber, en el lago de las tinieblas, los demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos se enfrentan solo a las jerarquías que les hacen frente o a cualquier persona. En el mundo no, espiritual ellos detectan quién tiene una jerarquía superior y con ellos contienden o con cualquiera. no. El mundo espiritual se maneja en base a jerarquías. Y entonces cada uno sabe con quién contender, ¿verdad? O sea, sabe, por ejemplo, del lado de Dios, saben que no se pueden meter a contender con entidades mayores, ¿verdad? Por ejemplo, vimos las categorías angelicales, la superior son serafines. Estos sí no hay, o la Biblia no reporta que hayan caídos. Los serafines, ¿cuál es la función de los serafines? Adorar al Señor día y noche. Ellos dicen santo, santo, santo. Se cubren los ojos con 2 alas, se cubren los pies con otras alas, con las otras están volando. Pero la siguiente escala mayor son los querubines. Entonces, los querubines, su principal objetivo es cubrir. Por eso aparecen los 2 querubines cubriendo el arca del pacto, que representan la presencia de Dios. Luego están los principados, que son los arcángeles, que su función es cubrir regiones, países. Entonces vemos un ejemplo les voy a procurar presentar aquí en la Biblia, en Zacarías, que creo yo que es lo que usted está mencionando. Entonces dice Zacarías 3, visión del sumo sacerdote Josué, dice esta Biblia, ¿verdad? Josué significa, en hebreo más o menos se dice Yehoshua, y significa Salvador, es el mismo nombre para decir Jesús. Entonces dice Zacarías 3:1, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda. O sea, no contendió contra él, porque el ángel era menor que Satanás, que es un querubín caído, pero tiene la gloria de un querubín. Si no te reprende Satanás, repréndete el Señor, que ha escogido a Jerusalén. No es bueno, todo lo que dice anteriormente. Pero veamos otro ejemplo que está en Daniel capítulo 10, si no mal me recuerdo, o 9. A ver, Daniel 10. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, dicen, el día 24 del mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre, me dice, un hombre, ¿verdad? O sea, no tenía alas, vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro de puro de Ufaz. Este hombre con un cinturón lo podemos relacionar también con el que describe Ezequiel capítulo 9, que es el ángel que llevaba un cinturón con cartera y pluma de escribano, ¿verdad? Entonces dice aquí, o sea, aquí básicamente se está hablando de un ángel. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión, los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo, vamos a ver, viendo esta gran visión, me quedaron fuerzas y mi rostro se desmudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de las palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro,
con mi rostro en tierra. Entonces aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, hombre muy estimado. Igual le sucedió a Elías, ¿verdad? Cuando estaba metido en la cueva, un ángel llegó a tocarlo para despertarlo. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras he venido. Más el príncipe, los príncipes son los arcángeles, del reino de Persia. O sea, los principados están encargados de cubrir, de influir en reinos, ¿verdad? Se me puso por 21 días, pero aquí Miguel, que Miguel es el arcángel no caído. O sea, aquí si nos damos cuenta, este hombre no se atrevió a enfrentarse al príncipe de Persia, sino que él esperó que llegara otro de la misma jerarquía, que era Miguel. Entonces dice: pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. O sea, como quien dice, el príncipe de Persia lo detuvo y él no pudo avanzar porque era una jerarquía más alta. Hasta que llegó el príncipe Miguel, el arcángel Miguel, fue que entonces cada jerarquía se debe enfrentar a cada jerarquía. Por lo menos desde el reino de Dios, que no es un reino dividido como el reino de las tinieblas, respetan y saben pues que no pueden contender porque son superiores, ¿verdad? Amén, No sé hermano. si Muchísimas respondí gracias. a tu pregunta. O sea, los demonios son demasiado inferiores, inclusive a un ángel, ¿verdad? O sea, un demonio no se puede enfrentar a un ángel. Pero Muy los bien. demonios son superiores a los espíritus inmundos, porque llevan más Así, tiempo de estar desencarnados y caídos, o sea, han evolucionado, por así decirlo. así es. Muy bien. Gracias, hermano. Se lo agradezco mucho. Muy bien. Hermana Elizabeth. Buenas noches, hermano. Yo tenía una duda. Digamos así, cuando el miedo es un espíritu en uno que puede atormentar a las personas. Un día fui a Sí, más, meditarme y todo. En la noche me puse a orar y todo. Pero cuando me puse a orar, me sentí como que un se miedo oye algo así bien cortado, feo. hermano. Incluso como que algo así como que alrededor mío me cubría, pero ese algo alrededor mío no era bueno porque Sí, propia, bueno, man, como hay jerarquías, ¿verdad? Hay espíritus inmundos que pueden colaborar con una potestad. Por ejemplo, en el griego, cuando el Señor les dice no tengan miedo, es una palabra griega que significa, se pronuncia más o menos fobea. Y fobea viene de una palabra phobos, que es phobos siempre en griego. Y phobos es el dios del miedo en la mitología griega. Entonces phobos es una potestad, por así decirlo. No es un principado, pero sí es una potestad que gobierna, o puede ser un gobernador también, que gobierna sobre huestes. O sea, él es el rey del miedo, por así decirlo, que Jehová lo reprenda. Pero él utiliza huestes de maldad, que ahí pueden ser espíritus de miedo. No propiamente espíritus inmundos, aunque hay espíritus inmundos que provocan miedo, pero no porque sean espíritus de miedo en sí. Sí hay espíritus específicos de miedo que los gobierna este gobernador llamado Phobos, ¿verdad? sí, No está sé si bien, me di a gracias. entender. Sí, entonces por eso es que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, para no ser atormentado,
primero hay que ser libre de receptor, ¿verdad? Hay que ver dónde, bueno, principalmente el miedo inició después de que Adán y Eva pecaron, porque fue el primer sentimiento negativo, ¿verdad? Que existió en la humanidad. Pero el miedo viene a consecuencia del pecado. Entonces, donde hubo pecado y no hubo, o bueno, dos opciones, o no hubo una confesión, se manifiesta el miedo. Pero también donde hubo confesión, porque estabas hablando que te habías ministrado, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, habías confesado, me imagino, más de algo que tal vez era un receptor para el miedo. Pero si uno no es libre de la acusación, porque eso es otra cosa, ¿verdad? También es receptor para que espíritus inmundos lo Está bien. atormenten, o espíritus inmundos o espíritus específicos atormenten a una persona. Muy bien, hermana. Hermano Oseas. Buenas noches, hermano. Perdón, soy su esposa. Bueno, Dios la bendiga, hermano. Dios le bendiga. Fíjese que yo tenía una consulta. Usted, creaciones anteriores que ya fueron juzgadas. Entonces, mi pregunta era si, ¿por qué ellos todavía se podría decir que tienen parte en este tiempo de poder venir y aparecérsele a alguien o de cierta forma atormentarlos si ya fueron juzgados? Porque pues Dios los permite. Se recuerdan que hablamos del espíritu de mentira que Ujú. se presentó cuando Dios estaba con su consejo para ver qué hacían, ¿verdad? Entonces se presentó ese espíritu de mentira y Dios le dio permiso. Entonces, ¿por qué se manifiestan esos demonios? Porque Dios les da permiso. ¿Cuál es el objetivo principal? Atormentar al hombre, ¿verdad? Ujú. Al hombre, principalmente al hombre que no va a ser redento. Pero en ciertos casos también, si abre la puerta a un cristiano, también puede ser atormentado, ¿verdad? Ah, Entonces, eso es un castigo. ujú. Porque si nosotros vemos que aquellos que no quisieron entrar a la boda, a las bodas del Cordero, dice que van a ser echados a las tinieblas de fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes, es decir, donde van a ser atormentados. Y Ah, eso es la tribulación, es un castigo. Entonces, ¿por qué Dios permite que se manifiesten demonios como castigo, verdad? Como les hablaba de esa gente que en ese lugar donde se prostituían a ujú. niños, pues era un castigo, ¿verdad? El dejar que ese demonio tomara posesión de ese lugar. Ah, ok. Ah, ok. Únicamente esa era mi duda, hermano. Muchas gracias. Ay, le agradezco. Muy bien, Dios les bendiga. Creo que ya no hay más preguntas ni aportaciones. Si no- Una pregunta mía. sí, hermano. El espíritu que le enviaron a Saúl, ¿era mandado por Dios o por el enemigo? Sí, porque la Biblia dice que era un espíritu malo de parte de Dios. Ah, vaya hermano, gracias. Sí, como les Esa era mi decía, duda. son Ajá, castigos, ¿verdad? Castigos porque él ajá. no quiso someterse a la autoridad de Dios, no le obedecía, ¿verdad? O sea, entonces Dios lo castigó. Ah, vaya hermano, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, creo que levantó la mano hermana Alondra. No sé cómo vamos de tiempo, hermano Jonathan. Buenas noches, hermano. Soy yo, Buenas noches, entonces, hermano. después de hermana Londra. Es que me quedo pensando, digo, ¿cómo se puede probar a los espíritus? ¿O hay que probarlos a ver si vienen de Dios o no vienen de Dios? Se pueden probar, la Biblia dice probad a todo espíritu si no es el espíritu del mentiroso, ¿verdad? Que es el del anticristo. ¿Cómo, por ejemplo, si uno quiere probar si es oro o no es oro, por ejemplo, una cadena si es de oro y de qué tipo de oro es? Si yo no soy especialista, ¿qué tendría que buscar? Buscar un joyero, ¿verdad? Ajá.
un joyero, un artífice que tenga la experiencia, el conocimiento, las habilidades, las herramientas para poder determinar si es oro legítimo, qué quilataje tiene, ¿verdad? Pues algo similar es así en el mundo de los espíritus. ¿Quién va a poder probar si un espíritu es de Dios o no es de Dios? La Biblia dice que el alimento sólido es para los maduros, para los que conforme a la práctica aprendieron a discernir entre el bien y el mal. Entonces, una característica del que puede probar un espíritu, no es la primera, pero sí fundamental, son los maduros. ¿Y quién trae la madurez? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede probar un espíritu? El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo y que tiene diferentes llenuras del Espíritu Santo. Entonces, este se vuelve un experto. Porque como estamos hablando de espíritus, tiene que ser de forma espiritual. Y también hablando del Espíritu Santo, dentro de los 18 dones del Espíritu Santo, está el don de discernimiento de espíritus. O sea, eso, aparte de ser espiritual, aparte de tener madurez por la experiencia, la práctica, el conocimiento de la palabra de Dios, también hay un don, que los dones son capacidades espirituales que nos ayuda a poder discernir. Les puedo poner un ejemplo. Una vez una hermana estaba, atendimos con mi esposa a una hermana y sí, que me quiero ir de la iglesia, me quiero ir porque me están haciendo lo otro. Nosotros le decíamos, no hermana, no se vaya, pero nos empezó a sacar varios, ella tenía problemas mentales lamentablemente, de plano influida por algún espíritu inmundo o demonio. Entonces empezó a sacar cosas ilógicas, yo me enojé. Y entonces me quedé callado y oí una voz que me dijo, déjala que se vaya. Y entonces yo dije, sí, le voy a dejar, le voy a decir que se vaya. Pero yo empecé a orar y le dije, Señor, ayúdame, lléname de tu Santo Espíritu. O sea, yo estaba, cuando me enojé, estuve en la categoría de carnal, ¿verdad? Pero cuando empecé a orar y empecé a pedirle perdón al Señor, me llené de su Santo Espíritu, dije, oh, Dios no me habla así. Esto que me habló no fue Dios. Entonces rechacé lo que me había dicho de plano, o el diablo, que Jehová lo reprenda, o alguna entidad de las tinieblas caídas, ¿verdad? No sé si me di a entender, hermano. Sí, hermano. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Muy bien. Entonces, por eso es importante, amados, hermana Dina de León. Yo no sé, hermano Jonathan, si podemos seguir ahí o... Sí, no se preocupe por el tiempo. A veces usted tenga tiempo, no hay problema, hermano. Hermana Dina. Usted dijo ahorita sobre las diferentes llenuras del Espíritu Santo. ¿Cuáles Sí, son? mire, con el bautismo en el Espíritu Santo se recibe la primera llenura. La primera llenura nos habilita para hablar en lenguas, pero ahí tienen que haber otras llenuras. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se describen varias llenuras. Voy a poner lleno de, voy a buscar aquí, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Le voy a poner, a ver si aquí me parecen un par de ejemplos, ¿verdad? Hechos 6:5, no sé si estoy compartiendo. Sí, Hechos 6:5 dice, lo propuesto tuvo aquí era cuando iban a escoger a los 7 delegados para servir en las mesas. Imagínense, para servir en las mesas. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues una de las llenuras del Espíritu Santo es la llenura de fe. Vamos a ver el 6:8. Y Esteban lleno de gracia y de poder, ahí ya llevamos 3 llenuras. Llenura de fe, y aquí dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Llevamos por lo menos 3 llenuras. Vamos a ver.
Llenura de fe es una de las que... También hay llenuras de lo negativo, ¿verdad? Porque el que no se llena del Espíritu Santo se va a llenar de otra cosa. Por ejemplo, cuando se habla de aquel que era lleno de todo engaño y de fraude. Vamos a ver. Por ejemplo, dice, a quien sin haberle visto le amáis, aunque ahí se está refiriendo a Dios, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. A quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Llenura de gloria sería ya una cuarta. También hay llenura de gozo. Entonces nosotros tenemos que irnos llenando constantemente. Ya tenemos una llenura, vamos en pos de otra llenura para estar completamente llenos, ¿verdad? Y así no poder llenarnos de enojo, de envidia, de engaño. Amén, hermano. Gracias. Dios me lo bendiga. Muy bien, Dios la bendiga. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay preguntas. Hermana Evelyn Leiva. Amén. Mire, yo tengo una duda. Fíjese que yo escuchaba, pero no sé, realmente si es también que uno pueda recibir cuando, por ejemplo, ¿verdad? Uno está orando y puede llenarse ahí también, Sí, es que espiritualmente las llenuras hablando. vienen, las llenuras de lo positivo vienen por la comunión con Dios. ¿Y cómo tiene uno comunión con Dios? Con la oración, la alabanza, pero sobre todo la adoración. Esos son los mejores momentos de donde uno se puede llenar del Espíritu Santo y de sus diferentes llenuras. Sí, porque Entonces, sí, yo esa era, quería saber si, por ejemplo, por ejemplo, hay llenura, digamos, cuando uno está orando y está alabando, digamos, alabando. También por cuando uno está ejemplo, orando y está gimiendo. en la alabanza uno se puede llenar de gozo. Y en la adoración uno se puede llenar de temor de Dios, ¿verdad? Aparte de la llenura principal que es la del Espíritu Santo. Amén. A eso iba, es que por ejemplo, alabanza, alabanza, ay, Dios mío, con gemidos y, ay, no, ahorita se me fue el otro. Y yo quería saber si de esa forma también, digamos, uno es lleno espiritualmente hablando. Sí, es que los gemidos indecibles son lenguas espirituales, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla en lenguas espirituales, que son gemidos, por así decirlo, porque no es un idioma que uno pueda entender, uno se está llenando, porque el que habla en lenguas, no estoy hablando del don de lenguas, sino que el hablar en lenguas, que no es lo mismo, se está edificando a sí mismo, entonces se está llenando a sí mismo. Ok, sí, es que Entonces, tuve una experiencia que estaba en iglesia y yo estaba, pues estaba muy bendecida, estaba sintiendo la presencia del Señor y bien escuché cuando el Espíritu me habló y me dijo, adórame con tus lenguas. Entonces, por eso yo quería saber si de esa manera también, digamos, uno puede ser lleno, ¿verdad? sí, Del Espíritu Santo de Dios. sí, las lenguas es una de las... Lo que pasa es que el hablar en lenguas es el lenguaje encriptado, ¿verdad? El que el enemigo no puede descifrar y estorbar. Entonces es una de las mejores formas, ¿verdad? Amén. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Muy bien. Hermano Alejandro Abac. ¿Qué tal, hermano Pastor? Dios le bendiga. ¿Cómo estás, Alejandro? Este día. Amén, hermano Pastor, gusto saludarle. Gracias. Bien, hermano. Gusto saludarte. Una duda. Sí. Como se sabe de que los espíritus inmundos pues han sido seres ya despojados, ¿verdad, hermano?
Sí. ¿En qué calidad quedan? Algunas veces yo he escuchado algún momento experiencias donde algunos hermanos en Cristo ya han partido con el Señor, pero después vienen y tal vez en el lugar donde habitaban los familiares los vuelven a ver, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿en qué calidad quedarán esos avistamientos, ¿verdad, hermano? Que yo he sabido ahí de un Sí, parito por ahí, ahí hace ahí tiempo, hay, ¿verdad? Donde los familiares han venido y los han visto nuevamente, ¿verdad? ¿Será que ellos están encerrados en esta dimensión junto con nosotros o están esperando redimir en algún momento algo para poder irse, ¿verdad? Esa es mi sí, pregunta, hermano pastor. Dios le bendiga. sí, hermano Alejandro, fíjate que el, el, el destino inicial cuando una persona muere de su espíritu, sea un espíritu eh, puro, por así decirlo, inmundo, es regresar a Dios. Eso lo dice la Biblia en Eclesiastés 11, ¿verdad? Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero para regresar tiene que ser conducido. Si es un espíritu inmundo, lo conducirá algún ángel caído, una entidad de las tinieblas, ¿verdad? Pero si es un espíritu, por eso es que el Señor Jesucristo cuando dio su vida en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces cuando un espíritu, sobre todo el inmundo, ¿verdad? Porque el espíritu puro va a ser guardado por Dios. Pero en el caso de los espíritus inmundos, aquellos que no nacieron de nuevo y los espíritus de los que nacieron de nuevo, pero dedicaron su vida al pecado, puede hacer que sea interrumpido su proceso, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, ponte a cuentas con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que éste te lleve al juez, el juez te conduzca con los alguaciles a la cárcel, ¿verdad? Entonces, esos alguaciles, esa palabra también en el Antiguo Testamento son capataces, los capataces egipcios. Entonces son entidades caídas, mejor dicho, de las tinieblas, ¿verdad? Que se encargan de llevar al espíritu inmundo, ¿verdad? De regreso, porque tienen que regresar a Dios, pero Dios los lleva a Babilonia, la guarida, la cárcel, ¿verdad? De todo espíritu inmundo, demonio y ángel caído, es decir, ave aborrecible, ¿verdad? Entonces, los que miran podría ser que fuera el espíritu del familiar que se quedó ahí, o el alma, ¿verdad? Pero a veces también hay entidades de las tinieblas que se hacen pasar por otros, ¿verdad? Entonces habría que discernir por el Espíritu Santo qué es, ¿verdad? Lo que se manifiesta en ese lugar. No sé si me di a entender, hermano Alejandro. Amén. Amén, hermano pastor. Sí que también he sabido, hermano, que a veces, pues, bueno, eso ya sería otro tipo, ¿no? Donde tal vez el familiar que falleció vino y como que ya es una contaminación la que hay, ¿verdad? Que tal vez en las prendas o cosas así, ¿verdad? Que tal vez algún familiar se quedó con algunas prendas o con alguna pertenencia y de ahí empiezan a haber cosas así, ¿verdad, hermano? Pero tiene razón, Que hay abren que puertas, discernir, ¿verdad? En qué condición que es abren que se puertas miran ese no tipo de propiamente avistamientos, ¿verdad? no propiamente al espíritu del familiar, sino que pueden ser espíritus inmundos, inclusive demonios, ¿no? Amén. Por lo que Amén, decís de hermano. que tienen una puerta abierta, ¿verdad? Amén, hermano. Muy bien, hermano Alejandro. Hermana Raquel, Hola, buenas noches, bendiciones. buenas noches, Bueno, yo hermana. tengo como una duda respecto a experiencias que he tenido. El Señor me ha permitido experiencias muy bonitas, la verdad, y una de ellas es que en varias ocasiones yo he sentido como yo danzo con el Señor mientras estoy en la adoración, tanto en mi casa como en la iglesia. La situación es que hace no mucho volví a tener esa experiencia luego de tal vez un año que no la sentía y estaba yo en adoración nuevamente, más sin embargo
esta vez ya no fue como las anteriores, ¿verdad? No se sentía la presencia del Espíritu Santo, ni se sentía que fuera como que estuviera danzando con el Señor, sino que se sentía así como algo muy pesado. Entonces yo lo que hice fue bajar mis manos y empecé a reprender, más sin embargo yo me pregunto, ¿será que pudo haber sido un espíritu inmundo lo que pudo haber querido estar como que estorbando tal vez, queriendo interrumpir algo? Sí, sí, porque en el momento de que se percibe algo negativo, no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden y de paz, dice 1 Corintios capítulo 14. Entonces, si no provoca paz, sino angustia, ansiedad, miedo y cualquier otro sentimiento negativo, quiere decir que no es de Dios, ¿verdad? Pero como vimos principalmente por el cual se debe de cubrir la mujer es a causa de los ángeles. Entonces podría ser en la mayoría de casos que sean ángeles caídos, ¿verdad? Pero también podría ser un demonio o un Ok. espíritu inmundo, ¿verdad? Sí, Depende, porque por ejemplo los demonios lo que hacen es atormentar a una persona, ¿verdad? Son personas que oyen voces, que les dicen que se suiciden, ¿verdad? Eso muchas veces son demonios. Pero un ángel caído lo que quiere hacer es poseer el cuerpo de la mujer, ¿verdad? ok, sí, porque sí me pareció bastante extraño y sí dije, yo tiene como que relación con lo que usted está explicando ahorita y sí me había quedado como con mucha duda, pero no había tenido como el momento ni tal vez el conocimiento suficiente para poder hacer la pregunta, porque sí me quedé así como de, ¿qué pasó? Y luego de tanto reprender, la verdad, dice que por gracia y misericordia de Dios ya pude meterme en la presencia del Señor, pero sí hubo un tope ahí que dije, oh, qué raro, porque no lo había sentido antes. Muchas gracias. Sí, muy bien, hermano. Gloria a Dios. Hermana, bueno, hermano de familia López. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Tengo Buenas una pregunta, noches. que si uno no tiene fe, ¿qué pasa? Si uno no tiene fe, no puede creer en un Dios que no lo podemos ver. Y entonces nosotros fuimos diseñados para tener fe. Si no tenemos fe hacia Dios, podemos tener fe hacia otra cosa mala, ¿verdad? Entonces por eso es importante llenarse de fe para Dios. No sé si me di a entender, nena. Bueno, gracias. Muy bien. Elizabeth Alvarado. Yo creo que por el tiempo, vamos a responder esta última pregunta y luego oramos, ¿verdad? Para que Dios nos ayude a conocer y entender y a tener cuidado en este mundo espiritual. Buenas noches otra vez. Yo, una pregunta, con lo que decía usted, los demonios que atormentan a las personas que escuchan voces y todo eso. ¿Va? Obviamente esas personas necesitan una liberación, pero Sí, si esta persona está como perder, por decirlo así, en la negatividad de ser liberada porque ya su situación ya está muy como mayor, porque ya hasta perdió el conocimiento en sí de sí misma o de sí mismo. ¿Qué se podría hacer ahí para ayudar a esta sí, persona o si podría todavía ayudarse a esa persona que se pueda ser liberada? sí, es que como tú dices, depende del caso, ¿verdad? Si por ejemplo la persona todavía no se ha dejado poseer totalmente por la entidad, pues lo que se busca es un momento de lucidez, así como el que tuvo el Gadareno, ¿verdad? El Gadareno él no hablaba, o sea, él estaba poseído, solo gritaba, se golpeaba, era atormentado, Ujú. rompía las cadenas, tenía una fuerza impresionante, ¿verdad? Pero hubo un Ajá. momento en donde tuvo lucidez, su alma como quedó libre por algún momento, ¿verdad? Entonces el Señor le habló y ahí fue donde lo liberó, ¿verdad? Entonces, una persona que todavía tiene un grado de lucha en su interior puede tomarse ese momento de lucidez para poder
procurar la libertad, ¿verdad? Pero hay casos, sobre todo, de gente que en realidad el Señor ya no le va a dar la oportunidad de ser libre, sobre todo porque es gente que no va a ser salva, ¿verdad? Ya no se liberan. Un ejemplo de otro endemoniado fue Nabucodonosor. Nabucodonosor, él fue endemoniado, por eso se convirtió en bestia. Como los demonios son de creaciones anteriores, entre ellos bestias, ¿verdad? Hablemos, como les decíamos, creaciones como los dinosaurios o cosas así. Entonces él, cuando se convirtió en bestia, estaba endemoniado. Dice la Biblia que le cayó durante 7 tiempos rocío sobre su cabeza y su cuerpo. Y el rocío dice Deuteronomio 32 que es el razonamiento de Dios. Entonces, de tanto caerle el razonamiento de Dios, que un día recobró, dice, su razón. Y ahí fue donde fue libre, ¿verdad? Entonces tiene que haber un momento de lucidez para poder hacer libre. Y si digamos, esta persona que está, por decirlo así, con esta incapacidad de ser libre, y otras personas están por la constantemente fe. con estas personas, se influye en eso, en las otras personas. Si las personas son espirituales, sí, pero si las personas son carnales, las mismas personas pueden también ser poseídas, ¿verdad? Ya. O atormentadas de un cierto modo, ¿verdad? Está bien. Solamente sería mi pregunta, gracias. Ajá. Y entonces fueron atormentados porque fueron desnudados por los endemoniados, ¿verdad? Pero Sí, bueno, sí. entonces oramos y que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ser libre de cualquier influencia de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias porque tus planes son de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Te rogamos que tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine nuestro entendimiento, que este conocimiento no solo sea un conocimiento más, sino que nos hagas entender para dar frutos, Señor. Si es que hemos estado siendo estorbados por alguna entidad de las tinieblas, ángel caído, demonio, espíritu inmundo, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cerrar cualquier puerta, Señor. Ayúdanos a ser libres en nuestro ser integral, espíritu, alma, cuerpo y mente, Padre. Yo te ruego en nombre de Jesús, si alguno también está siendo capacitado para ser un instrumento útil en tus manos, Padre, dales el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento necesario, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego que nos guardes, que nos cubras con tu sangre de todo contraataque de las tinieblas, de toda venganza, Señor. Cubre a tus hijos, Padre, no permitas que ningún ave aborrecible les robe las semillas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, no permitas que recibamos ningún daño en venganza. Todo espíritu inmundo, demonio, ángel caído, sea reprendido en el nombre de Jesús, que tú lo reprendas, bendito Señor. Que tú te levantes, Señor, a favor de nosotros para poder hacer a un lado toda entidad de las tinieblas, Padre, y que nosotros sepamos cómo batallar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.